Muy buenos días a todos los que están aquí y a los que van a ver esto después por las redes sociales. Hoy es 2 de octubre de 2022 aquí en Villa Mercedes, San Luis, República Argentina. Y quiero empezar a hablar precisamente de nuestra provincia de San Luis, más concretamente de la capital provincial, que el próximo fin de semana va a recibir a este colectivo de mujeres, famoso colectivo de mujeres, como se dice ahora, colectivo de mujeres que son feministas y pro-abortistas y toda una serie de cosas. Un encuentro internacional se va a hacer en la ciudad de San Luis el próximo fin de semana. Se calcula que entre 80.000 y 100.000 personas van a recalar en la ciudad de San Luis y va a ser todo un problema logístico porque hay que hospedarlas, todo eso. Y hasta aquí viene bien la cosa, porque esas mujeres tienen derecho a expresarse, a juntarse, a reunirse. Ellas piensan y cultivan una ideología que yo no comparto, pero tienen derecho a manifestarse. Pero a lo que no tienen ningún derecho, no tienen absolutamente ningún derecho, es a agredir, es a hacer violencia, es a escupir, es a pintar, y particularmente las iglesias cristianas. No tienen ningún derecho. Ya lo vienen haciendo de hace tiempo. En todos lados donde van hacen exactamente lo mismo. Exhibiciones obscenas y sobre todo agresiones, mucha agresividad y particularmente contra las iglesias. Y todo lo que se ha establecido, de tal manera que el gobierno de la provincia les ha dicho a los pastores que no tengan reuniones esos días. Que no tengan reuniones, que cierren las iglesias, que cierren las congregaciones en prevención. ¿En prevención de qué? En prevención de los desmanes que habitualmente hacen estas mujeres. Entonces las iglesias cerradas, las escuelas también cerradas, los chicos no van a tener clase porque las escuelas van a ser usadas para alojar a estas mujeres, o sea que no hay clases. La catedral católica ha sido revestida con chapas para evitar que hagan desmanes y que rompan y que todo eso. Entonces el gobierno llama a los representantes de las iglesias a decirles, bueno, miren, nosotros les pedimos que ustedes no tengan culto, que cierren esas congregaciones. Y vamos a poner un vallado y vamos a poner policías. ¿Para qué? Para evitar los desmanes que habitualmente hacen estas mujeres. Ahora fíjese qué cosa interesante. El mismo gobierno que dice eso es el que financia más de 120 millones de pesos para financiar esta actividad de estas mujeres intocables que pueden hacer cualquier cosa, lo que se les ocurra, y sin embargo nadie les puede tocar. Se ha hecho un comunicado, es decir, esos comunicados, viste, que son... Pero yo quiero decirlo a esto con todas las letras. No tienen derecho a agredir, a insultar. No tienen derecho inclusive a profanar. No tienen absolutamente ningún derecho. Y el Estado debería garantizar la seguridad y el cuidado de todos. Porque el derecho a manifestarse tiene sus límites. Y esto lo tenemos que ver y lo tenemos que entender. Por eso esto lo quiero decir urbi et orbi, para que me escuche quien quiera. Y a algunos probablemente no les va a gustar lo que yo digo, pero evidentemente lo tengo que decir. Tengo el deber de decirlo, tengo el deber profético de decirlo. Al estilo del profeta Amós, que de él voy a hablar en esta mañana. Y fíjense una cosa interesante. Amós, en realidad, que vivió 8 siglos antes de Jesucristo, no era un profeta. Porque en aquel tiempo había profetas, había como escuelas proféticas, y los padres a los hijos heredaban de los padres este ministerio, por decirlo así, profético.
comenzaron llamándoles videntes a los profetas. Se les llamaba videntes, que en la palabra, en el original hebreo era la palabra roé, el vidente. Pero después comenzaron a decirle profeta. El profeta es aquel que trae la palabra de Dios, el que habla lo que Dios le dice que hable. Y esos eran llamados nabí. Y ya se había creado desde la época de Samuel como una especie de escuela profética y comenzó el gran ministerio profético con el profeta Samuel. Pero Amós no era profeta, no pertenecía a esta escuela profética, ni era profeta ni hijo de profetas, como él decía. Él era un pastor que vivía en una región al sur de Jerusalén que se llamaba Tecoa. Era pastor y también recolector, como dice, de higos silvestres o cabrahigos. El cabrahigo es una especie de higo silvestre que comía mucho la gente pobre. No era higo, no era la higuera tal como nosotros la conocemos y como existía en aquel tiempo. Era una cosa mucho más rústica, pero comestible. Y desde allí este hombre fue levantado, como él mismo lo dice después, Jehová me tomó de detrás de las ovejas, es decir, lo sacó del cuidado de las ovejas para levantarlo como profeta. ¿Habían otros profetas? Por supuesto que había profetas. Pero aquellos profetas estaban acomodados al sistema y Dios necesitaba un profeta que no estuviera acomodado al sistema ni al gobierno. Necesitaba un profeta que estuviera acomodado o que estuviera en concordancia con lo que Dios le quería decir al pueblo. En Tecoa estaba, y de allá desde Tecoa vino. Tecoa es el lugar donde también estuvo muchos años después otro gran profeta llamado Juan el Bautista, que predicaba en el desierto, precisamente en este desierto de Tecoa. Se cree que el Señor Jesucristo, cuando fue tentado en el desierto, fue tentado en este desierto, al sur de Jerusalén, más o menos unos 20 kilómetros al sur de Jerusalén. ¿Qué pasaba en aquel entonces? Durante el reinado del rey Jeroboam, en el reino de Israel, Jeroboam II. Y Jeroboam II fue un rey que tuvo una victoria muy importante contra los sirios. Porque Asiria, que era el imperio estaba bastante debilitado, el imperio de Asiria. Y Jeroboam tuvo un triunfo militar muy importante. Y este triunfo militar fue acompañado de una gran prosperidad. Gran prosperidad, pero prosperidad desequilibrada. Porque, según dice Clyde Francisco, un famoso escritor, hablando de este tiempo del Antiguo Testamento, los ricos se iban haciendo cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Los cortesanos, aquellos que vivían en la corte del rey o de los reyes, tanto en Judá como en Israel, estaban sumamente corrompidos, y los profetas estaban dormidos y asimilados al poder político y asimilados por la corrupción. Dice Clyde Francisco, una vergonzosa inmoralidad reinaba por todas partes. Una vergonzosa inmoralidad reinaba por todas partes. Hay un texto que quiero leer, que es este, entre tantos textos del profeta Amós. Capítulo 8. Oigan esto, los que explotan a los menesterosos. Los menesterosos serían los que hoy nosotros llamamos que son más que pobres, son los indigentes, les decimos hoy. En aquel entonces se le llamaba menesteroso, una palabra válida también. Oigan esto, los que explotan a los menesterosos y arruinan a los pobres de la tierra de esta manera, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo
¿Cuándo pasará la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para corromper a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo? Es decir, vamos a vender lo peor que haya, vamos a subir el precio, vamos a falsear la medida, vamos a comprar a los pobres por un par de zapatillas. Este es el título de mi prédica, comprando a los pobres por un par de zapatillas. ¿O ustedes se creen que lo que hoy se llama clientelismo es una cosa inventada por algún gobierno de la actualidad? Es una cosa vieja, es decir, había una enorme cantidad de gente que estaba como fuera del sistema, como se dice ahora, que eran sumamente pobres, y había una clase rica que los explotaba. Los explotaba, pero también los necesitaba. Y como los necesitaba, de tanto en tanto les tiraba algo, le tiraba un par de zapatillas, le tiraba alguna cosa, aunque lo que les vendía, se los vendía a precio alto y le vendía lo peorcito, el desecho del trigo, dice la palabra. ¿O ustedes piensan que la corrupción es un invento moderno? No, de hecho que no. Entonces, empieza su ministerio profético Amós, el pastor que viene de detrás de las ovejas, dice allá, metido en medio del desierto, y Dios lo levanta, y todo el mundo conoce y reconoce que este no es un hombre, que este no es un profeta. En realidad los profetas estaban ahí alrededor del rey. ¿Y de dónde salió este hombre? Cosa interesante, porque Dios cuando levanta, levanta y no hay vuelta de hoja. En general, la figura de Amós no fue una figura popular, fue absolutamente muy impopular Amós. Cuando empieza predicando, empieza hablando acerca del juicio de Dios a las naciones vecinas, a Tiro, a Sidón, todo el mundo lo aplaudía. Muy bien, muy bien, muy bien. Y finalmente dice, pero hay un juicio de Dios sobre Judá e Israel. Ya no me gusta eso. Entonces le dijeron, profeta, andate acá, andate a tu tierra, no vengas acá con estas cuestiones, con estas cosas, andate a tu tierra y predicá allá. Y decir lo que te diga Dios, pero no acá, allá, en otro lado. Amasías de Betel, el sacerdote, le envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, fíjate que Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, es decir, lo que predicaba el profeta era tan impactante, tan penetrante porque era palabra de Dios. La misma Biblia dice que la palabra de Dios es una palabra impactante, es una palabra penetrante, que discierne los pensamientos del corazón. No la podés engañar. Y le dice el sacerdote Amasías al rey Jeroboam, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir sus palabras, porque fíjate lo que ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada e Israel será llevada de su tierra en cautiverio. Está anunciando la destrucción del pueblo de Israel por parte de los asirios, y el rey Jeroboam va a ser llevado en cautiverio. Por supuesto que al rey esto no le gustaba, al sacerdote Amasías tampoco, a nadie que estaba dentro del gobierno, ni de las clases privilegiadas, por decirlo así, les gustaba esta palabra. ¿Dónde es este que viene con este mensaje? Y Amasías le dijo a Amós, vidente, huye a la tierra de Judá, come allá tu pan y profetiza allá, porque él venía del sur y estaba profetizando allá en el norte. Pero no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. No tenés absolutamente nada que decir en este tema, en este asunto. Ahora, cosa interesante, ¿acaso la palabra profética de Dios está limitada a ciertos aspectos? ¿Acaso la palabra profética de Dios está limitada a la vida de la iglesia? ¿A la vida de una congregación? ¿O la palabra profética de Dios abarca todo?
abarca probablemente la congregación, abarca la ciudad, abarca la nación, abarca el mundo entero, porque es palabra de Dios. ¿O acaso la palabra de Dios es palabra que sirve solamente para esto nomás y para esto no sirve? Unos cuantos de ustedes están haciendo un curso sobre la economía del reino de Dios, es decir, el manejo del dinero, de los bienes naturales. ¿Y qué tiene que decir la palabra de Dios? Todo. ¿O acaso Dios no es el Dios proveedor? ¿Acaso Dios no es el Dios sustentador? ¿Acaso Dios no es el que te da todo? ¿Qué cosecha habría si Dios no mandara la lluvia? No hay absolutamente ninguna tecnología que pueda reemplazarlo. ¿Qué cosecha habría si el sol no saliera todos los días? No soy profeta ni hijo de profeta, dice. Soy un hombre a quien Dios levantó para esta tarea y me trajo de detrás de las ovejas del desierto. Y acá estoy cumpliendo esto. No soy boyero, recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Solamente, probablemente un hombre que vivía absolutamente aislado y apartado de toda la corrupción que reinaba en ese momento en Jerusalén y en Betel y en el norte, en Samaria, toda la espantosa corrupción que reinaba. Un hombre sacado de allá que no sabe quién era, pero enviado por Dios. Oigan la palabra que ha hablado Jehová contra ustedes, hijos de Israel. Oigan la palabra que Dios ha hablado contra ustedes. Tremendo. Por supuesto, nadie la quería oír, nadie la quería escuchar. Y fíjense que el profeta Amós tiene algunas cosas que nosotros repetimos y citamos y que están citadas en el Nuevo Testamento. Tremendas palabras. Por ejemplo, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Él estaba hablando acerca de andar con Dios. ¿Estamos de acuerdo con Dios? ¿Estamos de acuerdo con Dios? Es una pregunta que hay que hacerse. ¿Estoy de acuerdo con lo que Dios dice? ¿Estoy de acuerdo con lo que...? Sí, yo creo. Bien, yo creo. Bien, yo creo. Pero ¿estoy de acuerdo con esto? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Podríamos andar nosotros con Dios si no estamos de acuerdo con sus palabras, con sus anuncios, con sus leyes, con su propósito? Hay que estar de acuerdo. Otra frase tremenda de Amós, una frase que citamos mucho, que dice lo siguiente: nada hará Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Fíjense que él no era de la clase profética, no era de la clase de los profetas. Él era un hombre a quien Dios tomó como profeta y lo levantó. ¿Qué preparación previa tenía? No lo sabemos. Era un pastor. Pero Dios, cuando toma a alguien y lo levanta, toma a alguien y lo levanta. Valga la redundancia. Por tanto, dice Amós, puesto que humilláis al pobre y recibís de él carga de trigo, no habitaréis las casas de piedra labrada que edificasteis, ni beberéis el vino de las hermosas viñas que plantasteis. Yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo, recibís cohecho en los tribunales, es decir, recibís dinero, recibís cohecho en los tribunales, y hacéis perder su causa a los pobres. Yo sé lo que hacen ustedes. Yo sé lo que hacen ustedes. Porque hay algunos, los jueces tienen que juzgar con justicia y con derecho, pero los poderosos le ponen plata a los jueces. Y los jueces perjudican a los pobres. Yo sé lo que están haciendo ustedes. Por tanto, es tanta la corrupción que el prudente en ese tiempo calla. ¿Cuál era la reacción de la gente frente a ese panorama? ¿Cuál era la reacción de la gente prudente, de la gente justa? Se callaban, no decían nada. Se amoldaban, se acomodaban. Por eso Dios tiene que levantar un profeta.
Por eso Dios tiene que levantar un profeta. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla. Y muchos hablaban y decían, bueno, que venga Dios, que venga la obra, que venga el día de Jehová, que venga la manifestación de Dios, que venga la manifestación de Dios. Y el profeta dice, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué quieren la manifestación de Jehová? Será un día de tinieblas y no de luz. Así que ustedes en medio de este panorama quieren que Dios se manifieste. Es notable cómo algunos quieren la manifestación de Dios suponiendo que la manifestación de Dios va a cumplir sus deseos. Y el profeta les dice, ay de aquellos que buscan, que desean el día de Jehová, porque va a ser un día de tinieblas y no de luz. Aborrecí, desprecié vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Cuando habla de asambleas, habla de las actividades religiosas, de las actividades cúlticas del pueblo. Y particularmente de los que estaban en eminencia. Aquellos, el rey y todos sus cortesanos y los príncipes, toda la gente que estaba en la corte del rey. Aborrecí, desprecié vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas, vuestros holocaustos. Quita de mí la multitud de tus cantares, las salmodias de tus instrumentos, quítalo. Y aquí hay una tremenda frase del profeta Amós. Quita de mí todo eso que ustedes tienen como si fuera una adoración, toda la salmodia, todos los cánticos, todo ese tipo de cosas que estaban absolutamente empañadas por la corrupción. Aquellos mismos que participaban de esas asambleas estaban corrompidos en muchos sentidos. Y agrega, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como arroyo impetuoso. Amós 5:24. Qué cosa interesante, porque dice, ¿qué buscan ustedes? ¿Qué quieren? Así que ustedes quieren la manifestación de Dios. Cuidado, que la manifestación viene como una noche, no va a ser algo. Y finalmente vino la manifestación de Dios. ¿Cómo vino? Vino con la forma de los jinetes del imperio asirio, que tomaron el reino del norte y llevaron cautivo al rey Jeroboam II, como había profetizado Amós. Así que ustedes quieren la manifestación de Dios. ¿Y cómo pensamos que va a ser la manifestación de Dios para este tiempo y para este pueblo y para esta situación? Corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Cuando el Señor Jesucristo habla de los afanes de la vida y habla acerca de las preocupaciones, dice dos cosas. ¿Qué es lo prioritario? Yo sé que mi Padre sabe que ustedes tienen muchas necesidades. Él conoce las necesidades de cada uno de ustedes. Capaz más que nosotros, a veces nosotros nos confundimos con lo que verdaderamente necesitamos. A lo mejor decimos que necesitamos dinero y lo que necesitamos es orden. A lo mejor decimos que necesitamos un trabajo y lo que necesitamos es ser responsables. Entonces vienen cosas por añadidura, pero ¿qué es lo primero? Por eso dice la palabra, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. A veces pedimos cualquier cosa para nosotros. No lo sabemos, dice el apóstol. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Entonces el Señor Jesucristo, cuando habla acerca de las necesidades que nosotros tenemos, dice lo siguiente: sí, mi Padre sabe qué necesidades tienen ustedes, pero ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. A veces algunos interpretan que la palabra dice, busquen primero el reino de Dios y su misericordia, no la misericordia.
Busquen la justicia del reino. En concordancia con lo que dice Amós, con lo que dijo Amós, ocho siglos antes. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿A dónde? En toda la sociedad. Es una linda oración, que corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Saben qué? Nuestra sociedad se está desintegrando por efecto de la corrupción. Ahora resulta que hay ciertas manifestaciones que hace mucho tiempo que no se daban, pues yo viví esas manifestaciones hace 50 años atrás. Un grupo de personas tapona una ruta. Son piqueteros que están protestando no sé por qué y no dejan pasar a nadie. Hasta que vienen otros más fuertes que ellos. La barra de talleres, los barra brava de talleres que los desalojan y tiros y terror porque el más fuerte corrió al más débil. Eso que se llama la ley de la selva tiene que ver con la descomposición. ¿Qué hace falta? Justicia. Juicio. Hay una cosa muy interesante en la palabra profética. Estaba escuchando, me contaba un pastor que habla mucho sobre temas económicos y tiene un ministerio muy bueno hablando acerca de temas económicos, del manejo del dinero y todo eso, que va a dar una charla a un grupo de empresarios. Dice, pero no puedo ir a un grupo de empresarios y decirles, traigo un mensaje de la palabra de Dios, porque los tipos van a decir, no, la palabra de Dios, ya hay un prejuicio contra eso. Y de a mí me va a venir a enseñar algo la palabra de Dios, que tengo una empresa con 2.000 personas. Entonces les dice, les vengo a hablar acerca de la sabiduría milenaria. Eso los impactó. Así que la sabiduría milenaria, sí, está acá. La sabiduría milenaria. Este mensaje de Amós tiene 2.800 años. Pero la palabra de Dios es eterna, mis queridos. Es válida hace 2.800 años atrás y será válida dentro de 2.800 años más adelante, con un mundo totalmente distinto. Amós tiene finalmente una palabra profética de esperanza cuando el pueblo, cuando la nación entera se entregue a Dios y se arrepienta de sus pecados. Y Él tiene esa palabra profética. Y tiene una palabra de esperanza como tantos otros profetas. Pero hace falta, son profecías condicionadas. Si haces esto, recibirás esto. Si dejas de hacer esto que está mal, Dios te va a recompensar y te va a compensar. Ese es creerle a Dios. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, dice Amós. Este texto de Amós fue citado por Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo, en el concilio de Jerusalén, donde se reunieron todos los apóstoles y los creyentes que estaban ahí, particularmente los que hoy llamamos líderes, siervos de Dios. El Señor Jesucristo ya había partido a los cielos, para ver si era lícito predicar el evangelio a los gentiles. Fíjese las cosas que y ellos lo tenían que resolver, porque algunos no lo tenían en claro, Algunos pensaban que no, y otros pensaban que sí, y el Espíritu les revela. Y Jacobo, el hermano del Señor, que era tal vez el líder más importante de la iglesia de Jerusalén en aquel tiempo, cita al profeta Amós, diciendo, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. ¿Qué era el tabernáculo? El lugar de la presencia de Dios, de la manifestación de Dios.
Reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y ese concilio de Jerusalén llegó a una conclusión y unánimemente aprobaron predicar el evangelio a los gentiles. Cosa extraordinaria. Dos o tres cosas. Primero, como dice la palabra, no hay nada nuevo bajo el sol. Algunas cosas que nosotros estamos viendo que se hacen acá, en estos tiempos, ya se hacían hace mucho, cuando el pueblo estaba corrompido, sobre todo cuando la dirigencia estaba corrompida. Hay que decirlo. Entonces Dios tiene que enviar a una palabra y tiene que enviar un profeta sacado del medio del desierto, porque los que estaban alrededor del rey, ninguno servía. ¿Cómo Dios no levantó a uno que estaba alrededor del rey Jeroboam? Ninguno servía. Tuvo que traer uno de allá. No te sorprendas, mi querido, cuando Dios comience a levantar profetas de detrás de las ovejas. Tal vez varones y mujeres de detrás de las ovejas. Así que no sé, ¿de dónde salió este? ¿Y este quién es? ¿O esta quién es? Es uno que Dios levantó, es una que Dios levantó. ¿Para qué? Para este tiempo. Tiempo en el que se compra a los pobres por un par de zapatillas. La Biblia dice ahí zapatos, pero tampoco eran los zapatos como nosotros usamos ahora. Era calzado. Y compran a los pobres por un par de zapatillas. Y les venden cualquier cosa. Y suben el precio. Y se benefician. Y el que es honesto se calla. El que es honesto se calla. Tiene miedo de hablar. No sabe dónde está parado. No sabe qué puede pasar. Entonces Dios necesita levantar un profeta. Y necesita un hombre dispuesto. Necesita a alguien dispuesto. ¿Dispuesto a qué? Y dispuesto a ponerse en las manos de Dios y hablar la palabra de Dios. Por eso hay cosas que hay que decirlas. Yo digo, bueno, hay cosas que yo empecé diciendo, tengo el deber profético de decir esto, que está muy mal lo que va a pasar en San Luis. Ya lo sé. ¿Vos crees que va a pasar algo malo? Y ya está pasando. Y hay que decirlo. Es un tiempo de Dios, decimos nosotros. ¿Por qué decimos es un tiempo de Dios? En cierto sentido, todos los tiempos son de Dios. Es un tiempo de la manifestación de Dios. Sí, un tiempo de la manifestación. ¿Y cómo se va a manifestar Dios? ¿De qué manera? La verdad es que no lo sabemos. Lo que sí nosotros necesitamos hacer como creyentes, como hijos de Dios, y esto lo digo a vos que lo vas a ver después por las redes sociales, es estar firme y ser coherente con lo que crees, con lo que piensas, con lo que declaras con tu boca, sé coherente. Ayer hablaba con el pastor Darío y le decía, qué extraordinario cuando Dios lo levanta a Simón. Pero él no necesitaba un Simón, no necesitaba un junco. Él necesitaba una roca. Le dice, vos no te vas a llamar más Simón, que significa junco. Vos te vas a llamar Kefai, que significa roca, porque lo que yo necesito es una roca. Lo que yo necesito para mi iglesia es una roca. Firme, firme en este tiempo. Que la gracia del Señor nos haga así en este tiempo. Amén. Amén.